Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, hoy vamos a dar los dos aparatos genitales, el femenino y el masculino. Vamos a comenzar con el femenino. Y del femenino, lo primero que me parece que es un tema organizativo, hay que tener bien claro estos conceptos. Podemos reconocer órganos genitales externos, que en la mujer es la vulva, órganos genitales internos, que van a estar dados por los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Y no olvidarnos, por eso lo puse, si bien no lo vamos a dar hoy, las glándulas mamarias, que también forman parte de nuestro aparato genital. Entonces empezamos por la vulva, ¿tá? Que empezamos desde afuera hacia adentro. Y como decíamos hoy, está en una situación exterior, ¿tá? Como lo ven acá en la foto, está por delante del períneo. Y en realidad la vulva es un espacio limitado por formaciones labiales, entre las cuales se van a abrir dos orificios. Por un lado, la vagina se abre a nivel de la vulva y por el otro lado, la uretra. El meato uretral externo va a terminar desembocando a nivel de la vulva. Eso nos lleva a que también a nivel de la vulva podemos acceder a estos órganos. A través del meato uretral externo podemos colocar una sonda, por ejemplo, y bueno, y a nivel de la vagina, como vamos a ver después, se puede colocar un espéculo y puedo visualizar algunos sectores de la misma. La vulva en sí, además de estas formaciones labiales que vemos acá, comprende lo que se llama el monte de Venus, que es el sector que está por delante del pubis, que tiene grasa y pelos, las formaciones labiales, y vamos a tener el aparato eréctil del femenino, ¿no? Que está dado por el clítoris y los bulbos vestibulares. Estos son los órganos eréctiles que vamos a encontrar en su interior. Y además vamos a tener una serie de glándulas anexas que hacen al aparato reproductor. Entonces, cuando uno visualiza también lo mismo, ¿no? Siempre en posición ginecológica, la mujer acostada en la camilla ginecológica, boca arriba, con las piernas flexionadas, en las camillas tienen como dos brazos donde van a colocar las rodillas. Entonces uno le dice, bueno, la cola viene hacia el borde de la camilla, se le explica a la paciente que, bueno, se la va a revisar, que se quede tranquila, y bueno, nosotros tenemos que visualizar esto, porque lo que estamos dando ahora es la vulva, ¿no? Entonces, en esa posición, que es la mejor posición para poder observar el aparato genital femenino, ¿tá? Podemos observar esto que es el monte de Venus, que tendrá mayor o menor cantidad de tejido adiposo según los sujetos. Vamos a observar las formaciones labiales que están dadas por dos labios, lo que se llaman los labios mayores, que es esto que está acá, y los labios menores, que se van a unir en el sector más superior y le van a formar lo que es el capuchón al clítoris. El clítoris, que es uno de los órganos eréctiles, que es esto que está acá, ¿tá? El clítoris es esto, pero se forma por la unión de estas dos ramas, ¿tá? Que están en relación a estructuras óseas, como son las ramas isquiopubianas, ¿tá? Y esto es en profundidad, o sea que esto está acá, ¿tá? Pero externamente va a estar recubierto por esta piel. Y por el otro lado tenemos ya este sector de la vulva en donde uno visualiza el orificio uretral externo, el orificio excretor de la orina en definitiva, y la desembocadura de la vagina. Si ustedes se fijan, hacia atrás tenemos el ano y por lo tanto todo esto corresponde al periné. Todo eso que está ahí corresponde al periné. Acá ya estamos hablando del periné anterior. Lo primero que uno visualiza es la piel. Una piel que, como lo muestra esta imagen, no tiene que tener lesiones de ningún tipo, ni de rascado, ni ninguna otra. No tienen que haber secreciones que sobresalgan de la vagina, ¿tá? Como muchas veces uno ve en algunos casos de infecciones genitales. Entonces eso es lo primero que uno siempre tiene que visualizar, que estas estructuras en realidad estén indemnes, ¿tá?
Y obviamente que para poder visualizar estas estructuras en la camilla ginecológica, en una posición adecuada, en condiciones dadas, ¿verdad? Es decir, yo no puedo revisar una paciente en el medio de un pasillo, en un lugar que no esté aislado o por lo menos a puertas cerradas, porque siempre tengo que cuidar el pudor de la paciente, obviamente, y explicándole siempre todo lo que vamos a hacer el paso a paso, porque la paciente nunca tiene por qué saber lo que yo le voy a hacer. Obviamente que le voy a mostrar que me coloco guantes y si corresponde, se puede llegar a uno utilizar, en general yo lo utilizo mucho, esos geles que se ponen para hacer las ecografías, porque muchas veces estas estructuras, más que nada en pacientes añosas, están muy secas y entonces uno a veces puede hasta llegar a lastimar. Pero yo no puedo visualizar la vulva si no abro los labios. En general los labios permanecen cerrados y yo suavemente este, con mis manos, con guantes y con el gel, los voy separando y tengo que visualizar todas las caras de los labios, tanto la cara externa como la cara interna de ambos labios, los mayores y los menores. Y tengo que observar eso, que no tenga lesiones, ningún tipo de lesión, que no tenga secreciones, etc. Y cuando hago esto, aprovecho a observar todo. Más allá de que la paciente, por ejemplo, haya venido por un tema genital, siempre tengo que observar el perine posterior, lo cual es importante. Esta es una zona en la mujer, y en el hombre después veremos también en su homólogo, esta es una zona que es muy ricamente inervada, tanto especialmente en lo sensitivo, duelen mucho las lesiones de este sector, porque son muy sensibles, llega mucha inervación sensitiva a ese nivel, y tiene mucha irrigación. Por lo tanto, podemos inferir que tenemos una vascularización para lo que son las formaciones cutáneas y mucosas, que van a ser ramas de la arteria pudenda externa, las venas van a drenar la vena femoral y los linfáticos son tributarios de los nodos inguinales superficiales, y para las formaciones eréctiles y las glándulas anexas, es decir, las formaciones profundas, porque una cosa es la vascularización de estas cosas que uno ve externamente y otra cosa es esto que está en el interior. Entonces, para estas formaciones eréctiles y glándulas anexas, vamos a tener arterias que pertenecen a los vasos hipogástricos o ilíacos internos que veíamos ayer. Y para el clítoris, al igual que pasa con el pene, tenemos un sistema venoso dorsal que drena los plexos de Santorini, que son unos plexos muy importantes venosos que están inmediatamente por detrás del pubis y por delante de la vejiga, tanto en el hombre como en la mujer. Los nervios pertenecen al nervio pudendo interno, que brinda un montón de ramas para esta estructura, y también posee muchos nervios que están acompañando a los vasos que están llegando a estas estructuras, por lo tanto son nervios vasomotores. En la anatomía funcional, siempre recordar esto que yo les decía hoy, en la vulva hay una encrucijada urogenital porque en la vulva desembocan, por un lado, el sector más distal del aparato urinario a través del meato urinario externo, y por otro lado desemboca la vía genital, porque yo les acabo de decir que está desembocando la vagina. Por lo tanto, es muy importante. Es muy importante porque, como ustedes ven en el dibujo, la cercanía de estas dos estructuras que desembocan acá es muy pequeña la distancia y por lo tanto es muy fácil. Es una zona donde las infecciones urinarias, por ejemplo, en la mujer son frecuentes, más que nada por temas anatómicos, y cualquier otro tipo de infecciones, incluso infecciones que vienen del ano, pueden llegar hasta la vagina o la uretra. O sea que es importante eso tenerlo en cuenta. Y obviamente que en la mujer, y no quiero ser pesada con el tema del parto, pero también recordar que no es menor que por este mismo orificio va a terminar saliendo un bebé, ¿tá? En los casos en que sea un parto vaginal. O sea que este orificio que es pequeño, que tiene estas dimensiones habitualmente, tenemos que considerar que en el momento del parto es capaz de permitir el pasaje de un bebé, ¿tá? Por lo tanto, todas estas estructuras, como decíamos ayer,
el reblandecimiento de los ligamentos en las articulaciones de la pelvis, las modificaciones que sufre la vagina y la vulva en el momento del parto, son muy importantes recordarlas porque tiene todo que dilatarse y estirarse para permitir el pasaje del móvil fetal. ¿Tá? Y bueno, y como es una zona externa, es uno de los elementos que están a nivel externo, se puede explorar fácilmente. Simplemente alcanza con poner a la paciente en una posición adecuada para que yo pueda explorar toda la vulva sin ningún problema. Seguimos subiendo en el aparato genital femenino y llegamos a la vagina, que ya sabemos que desemboca a nivel de la vulva. Y la vagina, esto es un corte frontal o coronal de la pelvis, donde estamos viendo obviamente el periné, que es esto que está acá, estamos viendo el ano, estamos viendo la vulva con los labios, y esto que está acá es la vagina, ¿tá? Y vemos cómo la vagina está desembocando a nivel de la vulva y cómo lateralmente toda una serie de músculos de la pelvis, como el elevador del ano, como el isquiococcigio, como el obturador interno, toda una serie de músculos se vienen anclando en el sector del mediastino pélvico para darle cierta fijeza a estos órganos. Entonces la vagina es el órgano de la cúpula, ¿tá? La vagina tiene la característica de ser un órgano músculo membranoso, por lo tanto sus paredes habitualmente van a estar muy cerca una de la otra, no así como están separadas acá, sino que están muy cerquita, como veíamos en los cortes ayer, que vamos a seguir viendo hoy, y solamente se abren y se separan para dejar pasar algo, que puede ser el pene en el momento de la cópula o puede ser el móvil fetal en el momento del parto. Una vez que transcurrió esa estructura que queremos introducir en la vagina, rápidamente sus paredes vuelven a acercarse y quedan juntitas, no pegadas, pero juntitas, por lo tanto su luz disminuye. Cuando yo voy a hacer un examen de la vagina, en el mismo momento que la paciente viene a consultar, la tengo en una posición adecuada y le estoy explicando todo a la paciente, hay cosas que vamos a ver que introducimos en la vagina para poder visualizar gran parte de sus paredes. Y como dice la diapo, es un órgano que además de ser músculo membranoso, esto es fundamental, em, es un órgano que se extiende desde el útero que está acá arriba, esto es el útero, lo que estoy señalando acá, hasta la vulva. Está bien extendido entre un órgano y otro. Incluso, como vamos a ver, el útero termina bombando dentro de la vagina. ¿Tá? Está situado en la pelvis menor, tiene una longitud de unos aproximadamente 8 o 9 centímetros no más. La forma va a depender de si hay algo en su interior o no, y tiene una dirección que es básicamente eh, rectilínea, oblicua hacia adelante y en situación descendente. En cuanto a su configuración interna, le vamos a reconocer dos anillos o dos orificios, uno por el cual el útero va a bombar, que es el orificio superior, y el otro, que es mucho más cerrado, que se le puede llamar anillo vulvovaginal, en el cual va a desembocar a nivel de la vulva. Tiene una mucosa que está tapizando todo el interior de la vagina y lo otro importante tener en cuenta que en el momento en que está abombando el útero en el interior de la vagina, ven que hay acá una separación entre la pared de la vagina y el útero y esto está rodeado por fondos de saco. Los mismos fondos de, pues los mismos no, muy similar a los fondos de saco que nosotros veíamos en el tórax, esos fondos de saco costodiafragmáticos. Bueno, esto es igual. Hay una hoja de, de peritoneo que comienza como a invaginarse, tratando de rellenar este espacio que queda acá entre la pared de la vagina y el útero, y bueno, y forma esos fondos de saco que no tienen ningún contenido, pero forma esos fondos de saco a modo de terminar de completar el espacio y que el útero quede realmente fijo a ese nivel.
Bien, entonces tiene en su interior una mucosa, luego le va a seguir una capa de músculo liso y por último una túnica conjuntiva. Y las relaciones que tiene con los otros órganos las vamos a reconocer en relaciones anteriores, posteriores y laterales. Y para eso tenemos que volver a este esquema nuestro. Y para repasar un poquito ayer, continente contenido. Esto es una hemipelvis derecha, ¿tá? Una hemipelvis derecha, en el cual reconocemos continente, la sínfisis pubiana o el pubis, y hacia atrás el sacro y el coxis. Una vez que yo visualicé el continente, tengo que ver todo lo que está entre un hueso y el otro. Y a esto le tengo que llegar a reconocer tres celdas. La primera celda, que es esta, que es la celda vesical. Y acá les voy a tirar un tip. No es habitual, o tal vez sí, ver una vejiga con este grosor en la pared. Claramente esta es una vejiga que está hipertrofiada. No es una vejiga normal. Nosotros no tenemos vejigas con este grosor en la pared. Pero les digo esto porque a simple vista, si yo miro esto, puedo confundir la vejiga con el útero, que también tiene una pared bastante gruesa. Entonces, les digo que presten atención a las imágenes y miren bien las estructuras. Pero si yo sigo reconociendo el contenido de mi mediastino pélvico, siempre dijimos que el órgano que estaba pegado al pubis era la vejiga. Por lo tanto, este órgano no puede ser otra cosa que no sea la vejiga. De la vejiga sale un conducto excretor rodeado por esfínteres, que es la uretra. Como ven, la uretra femenina es prácticamente rectilínea, mide aproximadamente unos 4 centímetros de longitud y su orificio termina desembocando, dijimos, en la vulva. Cuando uno ve esta imagen, entendemos o no por qué las mujeres sufrimos más frecuentemente infecciones urinarias, porque los bichitos que suben por el aparato genital en la mujer prácticamente van como en un tubo hasta hacia la vejiga. No tienen nada que se interponga y además tienen un trayecto que es rectilíneo, sin dificultades llegan a la vejiga y ocasionan la infección urinaria. Eso, como vamos a ver en el hombre, tiene otra complejidad. Por lo tanto, esta es una de las razones anatómicas por las cuales la mujer sufre de más infecciones urinarias que el hombre. Pero en definitiva, la celda vesical está ocupada por la vejiga en la mujer. Posteriormente, me encuentro con la celda genital, que en la mujer está ocupada por el útero, que es este órgano que se encuentra inmediatamente detrás de la vejiga, y la vagina, que dijimos que era un órgano músculo membranoso cuyas paredes, esta es una pared y esta es otra pared, prácticamente se mantienen juntas, quedando una luz muy estrecha. Y esto es así. Solamente las paredes se separan cuando pasa algo por acá, que no importa qué sea. Cualquier cosa que pase por acá va a hacer que sus paredes se separen. Y por detrás, este órgano que está acá, y a no confundirse, porque acá, como es un preparado anatómico, cadavérico, lo que pasó acá es que el tubo digestivo se separó de la pared. Por eso es que tengo este espacio acá. Y acá estoy viendo nervios que están transitando, ¿tá?, por los agujeros sacros, anteriores en este caso. Fíjense que acá tenemos el tubo digestivo, que estaba formado por el recto, y por otro lado, el conducto anal. ¿Ah? Pero lo que nos interesa es la vagina. Y hacia adelante, con quien se va a relacionar la vagina, y lo vemos claramente en este preparado, va a ser con el uréter y con los esfínteres que rodean al uréter. No tiene otra relación por delante. Por detrás, dependiendo si estamos arriba, va a ser con la ampolla, y si estamos abajo, va a ser con el conducto anal. Por arriba, obviamente con el útero, que termina bombándose adentro de la vagina, y por debajo, obviamente, con la vulva,
en la cual desemboca. El peritoneo, y acá me detengo un segundo, que dijimos ayer que caía como una sábana por encima de las vísceras pelvianas, el peritoneo hace esto. Viene acá, está recubriendo la pared interna de la cavidad abdominopélvica, se refleja y comienza a recubrir una parte de la vejiga. Porque se acuerdan que yo les dije que esa sábana que caía sobre todos nosotros, algunos órganos son más altos, otros son más bajos, algunos están más juntos y otros separados. Por lo tanto, si yo tengo una sábana que cae acá arriba, va a caer de diferente manera. Entonces, comienza a recubrir un sector de la vejiga, que es lo que estoy haciendo con el cursor, hasta que se encuentra con el útero, al cual recubre un pequeño sector. Y se encuentra con el útero, y acá recordemos que este órgano debería estar más atrás, lo que hace es llegar hasta acá, hasta donde se encuentra con el recto, lo recubre y termina fijándose en la pared. Este sector acá, en la mujer es importante que lo recuerden, este sector acá es el sector más declive de la cavidad peritoneal. Y esto se llama fondo, es un fondo de saco y se llama fondo de saco de Douglas, porque obviamente Douglas fue el que lo visualizó. Este fondo de saco es importante. Es el más profundo, es el sector más declive de la cavidad peritoneal y es el que puede llenarse de sangre, de pus, de lo que fuera. Y cuando yo le hago a la paciente un tacto rectal, logro contactar con el fondo de saco de Douglas. Y puedo saber si está ocupado o no está ocupado, o si es doloroso o no es doloroso. Si duele o si está ocupado por algo, quiere decir que claramente hay algo ahí que pasó en ese abdomen que hizo que este fondo de saco, que habitualmente está vacío y no duele, esté ocupado por algo. El peritoneo, cuando sigue, está recubriendo esto, como yo les expliqué recién, también forma otro fondo de saco en la mujer. Y es el fondo de saco útero-vesical, porque es este fondo de saco que se forma acá, cuando termina de recubrir una parte de la vejiga y se encuentra con la cara anterior del cuerpo del útero. Este fondo de saco útero-vaginal o vésico-uterino, que es lo mismo, el orden no altera el producto, no tiene nombre y es el menos pronunciado de los dos fondos de saco que tiene en la mujer a través del peritoneo. Estos lo recuerdan, chiquilines, porque se preguntan. ¿Está? Bien. ¿Cómo está irrigado e inervado este órgano? Denme un minuto.
Bueno, proseguimos. Entonces, ¿cómo está irrigado e inervado esta estructura? Las arterias son ramas de, básicamente, de la hipogástrica o ilíaca interna, aquella arteria que dijimos ayer, que ustedes debían estudiarla porque es la arteria que se encarga por sí sola de irrigar a todos los órganos pelvianos. Por lo tanto, la arteria básicamente da una arteria destinada a la vagina que se llama arteria vaginal larga. Pero, pero, también hay otras arterias que colaboran con la irrigación de la vagina, como por ejemplo la arteria uterina que da una rama para la vagina y la arteria rectal media que también da una rama para la vagina. Las venas van a ser tributarias todas de la vena ilíaca interna o hipogástrica. Los linfáticos van a drenar a diferentes cadenas linfáticas que están cerquitas allí, como los ganglios inguinales, los hipogástricos, los presacros, los ilíacos externos, y los nervios para el sector superior de la vagina van a estar dados por el plexo hipogástrico, pero para el sector inferior de la vagina son nervios que proceden del plexo sacro. Por lo tanto, es una inervación compartida. Cuando uno observa este mismo corte frontal o coronal, donde yo estoy viendo a la vulva con sus labios mayores, estoy viendo la vagina, que es todo este tubo que tengo acá, yo veo cómo hay arterias que se van acercando. Esta que viene acá es la arteria vaginal larga que comienza a dar una serie de ramos, ¿tá? Que es una rama directa del plexo hipogástrico, de la arteria hipogástrica. Pero tenemos hacia arriba la arteria uterina, que también da una rama para el sector más superior de la vagina, porque recordemos que el útero está acá, arriba de la vagina, y la arteria rectal media que da una rama para el sector más inferior de la vagina. Recordemos en el corte sagital que el recto lo tenemos acá, ¿tá? El sector de ampolla rectal y luego tenemos el sector de conducta. Lo que decíamos hoy, directamente yo puedo explorar la vagina, más allá que está en el sector interno de la pelvis. Y entonces colocamos estas cosas. Esto se llama espéculo. Les traje estas dos fotos porque esto, hasta no hace mucho, hasta hace unos años atrás se colocaban estos espéculos de metal, que eran espantosos, hoy en día porque el metal es frío, y bueno, tenían un proceso de desinfectación y yo qué sé, era todo un tema esto. Y ahora están estos que son los descartables, ¿no? Vienen cada uno en bolsitas individuales y uno los muestra, se lo tiene que mostrar a la paciente que va a abrir el espéculo, ¿no? Que el espéculo no se ha usado, obviamente. Tiene estas, como esta llavecita, donde habitualmente lo que hacemos es se coloca el espéculo con las paredes cerradas. Si ven ustedes, lo que asemeja es la forma de la vagina. Entonces, obviamente que uno lo pone con las paredes juntitas, ¿no? Con el espéculo cerrado, lo que decimos. Lo colocamos, en general al espéculo se le pone ese gel, que es el del ecógrafo, se le pone gel, se le explica a la paciente que se quede flojita en la posición adecuada, todo lo que ustedes ya saben, se coloca el espéculo y una vez que está bien colocado, recién ahí comienzo abrir la llave y la llavecita esta cuando yo le voy girando, lo que va haciendo es separando las paredes. Porque dijimos que las paredes de la vagina estaban habitualmente muy cercas unas de la otra. Cuando yo abro las paredes de la vagina, yo puedo ver en el interior. Entonces, en general, cuando estoy haciendo esto, tengo una lámpara que ya me la coloco en posición y me la acerco y la lámpara me va a mostrar todo el interior de la vagina. ¿Qué me sirve a mí ver? Puedo observar no solamente todo el interior de la vagina, puedo ver la mucosa cómo está, si tiene lesiones, si no tiene lesiones. También puedo ver el útero, porque el útero lo voy a ver allá, en el otro extremo. El sector más inferior del útero lo logro ver, ya aprovecho a ver cómo está el útero, si tiene lesiones, si no tiene lesiones, si hay flujo, si no hay flujo, de qué color es y si tiene olor.
son de las cosas que tenemos que hacer los médicos, que por ahí no son muy agradables, pero hay que hacerlas. Hay olores que son característicos de ciertas patologías, como si hay flujos que por sus características ya nosotros con visualizarlos ya sabemos que la paciente está cursando tal enfermedad genital. Por lo tanto, todas esas cosas las puedo hacer con el espéculo, por lo tanto la vagina, al igual que la vulva, son dos órganos que yo con, a través de una exploración directa los puedo visualizar. Y obviamente que hoy por hoy, en el momento que estoy haciendo eso, también puedo traer muestras con un hisopo para hacer el PAP o para hacer la colposcopía, ¿tá? Que me permiten también ver otras cosas, otros estados patológicos o no, ¿tá? De esta paciente. El útero. Seguimos hacia arriba. Estamos llegando al útero. El útero obviamente es un órgano muscular hueco. Es hueco porque en condiciones de fertilidad recibe el huevo fecundado. Va a albergar al feto que va a crecer durante 9 meses o no, y lo va a expulsar al exterior en el momento del parto. Por lo tanto, primero, el útero es un órgano hueco y segundo, tiene un componente importante muscular. Está como ayer les dije algo, el útero en las mujeres que no están embarazadas está en situación pelviana. Se sitúa en la pelvis menor por detrás de la sínfisis pubiana. Por lo tanto, si yo quisiera palpar el útero en una mujer no gestante, no lo voy a poder hacer nunca. Pero cuando la mujer sobrepasa las 12 semanas de embarazo, ese útero cambia de posición y comienza a crecer, ubicándose en la cavidad abdominal. Por lo tanto, es a partir de las 12 semanas que yo puedo comenzar a palpar el útero, que lo podré palpar cada vez más a medida que ese embarazo va creciendo. La posición normal del útero en una mujer no gestante se llama anteversoflexión. Esto lo recuerda. Es la posición normal del útero. ¿Tá? Cualquier otra cosa que no sea esto me dice que el útero está en una posición patológica. Que dependiendo de la posición en la que esté, a veces pasa en mujeres que intentan quedar embarazadas y no pueden, lo primero que se le hace es una ecografía para visualizar los órganos genitales y ver su posición, y a veces lo que uno observa es que la mujer no puede quedar embarazada porque el útero está en una posición que no lo favorece. Por eso es importante esta posición en el útero. Y obviamente, como todo órgano en la vida, va a sufrir modificaciones a lo largo de la vida. No es lo mismo el útero en una niña, el útero en un adolescente o en una mujer joven en edad genital activa, el útero en la mujer embarazada, el útero en una mujer de mediana edad, el útero en una mujer mayor, y obviamente que no es lo mismo el útero en una mujer menstruando, en una mujer en la premenopausia o en una mujer en la menopausia. Por lo tanto, el útero, como pasa con las glándulas mamarias y como pasa con básicamente todos los órganos del cuerpo, sufre modificaciones y uno tiene que estar atento a qué paciente tengo enfrente y de qué edad para darse cuenta de qué cosas yo puedo esperar o no de los órganos de esa mujer en cuestión. Esto es una imagen de Laterjet donde les muestra un corte sagital de mi pelvis derecha, donde fíjense que acá tenemos la vejiga con su uretra, tenemos el útero, este es el útero y esta es la posición habitual del útero, la anteversoflexión, donde hay una mitad del útero que se va hacia adelante y la otra mitad se mantiene centrada. Esta es la posición normal y esta es la posición en la cual es ideal para la fertilidad. Luego tenemos la vagina, que como ya sabemos sus paredes están prácticamente muy juntitas, ambas, y hacia atrás obviamente el tubo digestivo con el sector de ampolla y conductor.
Este útero puede ir variando su posición y podemos encontrar varias cosas. Hoy por hoy tenemos algo muy bueno en nuestro sistema de salud que a las niñas, a partir de los 12 años u 11 años, aquellas niñas que ya tienen un año cumpliendo un periodo menstrual mes a mes constante, denme un minuto, estoy en la garganta. Lo que les decía, en las niñas a partir de los 12 años, que ya tienen un año de periodos menstruales constantes mes a mes, se les realiza, que antes no existía, una ecografía de todo su aparato genital. ¿Por qué? Porque si ya se detecta a esa edad alguna malformación anatómica, ya se puede empezar a corregir el problema para cuando la mujer sea adulta o quiera, no, pero en cualquier momento de su vida quiera tener un embarazo, ya se puede ir gestionando todas esas cosas y solucionando los problemas. Por lo tanto, me parece eso que antes no existía, me parece que está genial. Bien, esta es una foto de un preparado cadavérico en el cual yo estoy viendo a la pelvis desde arriba. Imagínense que tengo el paciente cortado, lo corté a nivel de la pelvis, todo lo de arriba lo saqué y estoy yo parado arriba del paciente mirándole la pelvis a esta mujer, ¿no? Porque es una mujer. Acá le estaría delimitando lo que es el orificio superior de la pelvis. Por acá adelante está el pubis y hacia acá atrás estaría el sac. Esta cosa que está acá que parece grasa, si la tocáramos, tocaríamos algo duro. Esto es la vejiga. Esto que está acá es el útero. Estas son las trompas de falopio, otro que vamos a estudiar ahora. Acá se visualiza un ovario, que es esto que está acá. Acá hay otro ovario. Estos siguen siendo las trompas. Esto que está agarrado con la pinza acá, que también está acá, esto se llama ligamento ancho, es una dependencia del peritoneo que en la mujer es el único sexo que tiene el ligamento ancho. El ligamento ancho es una dependencia del peritoneo que recubre específicamente al ovario, perdón, al útero, a las trompas y a los ovarios. Y después este ligamento ancho se termina anclando a las paredes de la pelvis y fusionándose con el resto del peritoneo. Si yo pongo mi mano acá y meto la mano ahí en profundidad, estoy cayendo en el fondo saco de Douglas y esta cosa enorme, gruesa que está ahí, créanme que esto es el recto, que en esta paciente estaba lleno de materia, por eso es que está todo esto así tan inflamado. ¿Está? O sea que acá estamos viendo el mediastino pelviano con sus tres celdas, la vesical con la vejiga, la genital, que obviamente estamos viendo el útero, la vagina está hacia abajo, y la digestiva hacia atrás. De su constitución anatómica, nosotros podemos decir que esta paciente, que al útero, le vamos a reconocer tres sectores. Un sector que se llama cuerpo, que posee un sector más superior elevado que se llama el fondo uterino. El fondo uterino es esto que está acá, es la parte más superior del útero y es lo que yo voy a palpar en aquellas mujeres embarazadas. Siempre el fondo uterino es lo que voy a ir a palpar y ese fondo uterino ya sabemos que va a ir ascendiendo por la pared abdominal hasta que llega a los 9 meses y prácticamente lo tengo limitando allá arriba con el tórax. ¿Tá? Luego tenemos un sector inferior que se llama cuello uterino, donde acá está representándose la vagina y vemos como el útero, que es esto, el útero es todo esto que está acá. Y el útero dijimos hoy que es su sector más inferior, se abomba dentro de la vagina. Y entre el cuerpo y el cuello uterino tenemos un pequeño sector que en las mujeres no gestantes
es muy pequeño, es una línea de menos de un centímetro, que se llama istmo. El yeito está en que el istmo comienza a crecer en la mujer gestante. Es el istmo lo que empieza a ir creciendo, permitiendo el aumento de el volumen del útero, acompañando el crecimiento de ese feto que está creciendo en su interior. Podemos decir que en su constitución anatómica voy a tener una mucosa interna que se le llama endometrio. El endometrio es lo que se descama todos los meses cuando la mujer no queda embarazada. Todo ese endometrio cae y es lo que genera la menstruación. Y ese epitelio se regenera todos los meses en búsqueda, porque siempre el epitelio, el endometrio, su objetivo es eh, eh, anidar al feto, ¿verdad? Entonces, al huevo fecundado, mejor dicho. Entonces, lo que hace el endometrio es todos los meses se descama, se regenera, se genera un nuevo endometrio que está esperando un próximo embarazo. Llega el mes que viene, el embarazo no se produce, otra vez todo este endometrio se descama, cae, se genera la menstruación y se vuelve a regenerar el endometrio y así sucesivamente hasta que la mujer queda embarazada. Por fuera del endometrio tenemos el miometrio, que es la capa muscular, que ya tiene esas características que dijimos. Es una capa muscular muy potente, de músculo liso, que tiene la eh, propiedad fantástica de la contracción, ¿tá? Y que las características del miometrio hacen que pueda aumentar su tamaño, se hipertrofia y aumenta su tamaño permitiendo el crecimiento del útero, acompañando el crecimiento del móvil fetal, y además de eso, el miometrio tiene la característica de contraerse, eso lo hace a partir de las 20 semanas de embarazo, comienza a tener pequeñas contracciones que van preparando el miometrio para el momento cúlmine del embarazo, que es el momento del parto, donde todo el útero tiene que contraerse de cierta manera armónica y sincrónica para permitir que la expulsión de ese móvil fetal. Y por fuera tenemos un perimetrio, que es la serosa que está recubriendo al útero, pero ya sabemos que hay un sector del útero, el sector más superior, que está recubierto por peritoneo, porque cuando explicamos este corte, dijimos que el peritoneo, una vez que recubría un sector de la vejiga, se reflejaba en el cuerpo del útero, el fondo uterino recubría la cara posterior, parte de la cara posterior del cuerpo del útero, hasta que encontraba al recto, se reflejaba y recubría el recto. De tal manera que el cuerpo del útero, que es esto que estoy señalando acá, esta es la cavidad uterina, acá estaría el cuello y esto sería el istmo, este es el fondo uterino, de tal manera que yo puedo decir que por su cara posterior el cuerpo está mayormente recubierto por peritoneo que por su cara anterior. ¿Está? Bien. ¿Cómo está fijo ese útero? Porque en realidad el útero no es que se está moviendo para todos lados, sino que tiene medios de fijación. El primer medio de fijación es la inserción que tiene en la vagina. Ya vimos que el sector más inferior del útero se ancla en la vagina. Y la vagina es un órgano que está relativamente fijo, por lo tanto, ese es un medio de fijación importante. Los ligamentos que tiene. Hay ligamentos que son dos. Estos que son los ligamentos redondos, son ligamentos, es el mismo ligamento, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos pared abdominal y estudiamos conducto inguinal, nosotros habíamos dicho que por el conducto inguinal pasaba el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Es este mismo ligamento redondo del que hablamos. Es un ligamento redondo que parte del útero,
va hacia adelante en busca de la pared abdominal anterolateral del abdomen, va a buscar el conducto inguinal, transcurre por el conducto inguinal y termina desembocando en donde, en los labios mayores de la vulva. Por lo tanto, esto también es un medio de anclaje del útero. Ligamentos uterosacros, ligamentos que parten desde la cara posterior del útero y lo anclan al sacro que está atrás, obviamente. El peritoneo, que también lo fija de cierta manera, aunque es muy laxa. Recordemos que el útero no es un órgano fijo. Esto es importante que lo recuerden. Acá hay una trampita, porque no puede ser fijo el útero. Porque en el embarazo, si yo tengo un órgano fijo y el bebé me está creciendo adentro del útero, se me reventaría todo cuando el bebé comienza a crecer. Y sin embargo, todas estas estructuras mantienen una cierta laxitud, de manera que acompañan el desplazamiento del útero desde la pelvis hacia la cavidad abdominal. Y lo hacen de manera natural. A mí no se me rompe nada cursando un embarazo, ¿está? Y eso es porque todos estos ligamentos que los fijan de cierta manera, los fijan de manera relativa, ¿está? Porque yo les vengo repitiendo a ustedes que el útero cambia de posición en la mujer embarazada. A partir de las 12 semanas deja de estar en la pelvis, donde se encuentra cómodamente, a pasar al abdomen, ¿tá? Y obviamente los ligamentos anchos, que son estos ligamentos que yo les decía, que el peritoneo, que hace muchas cosas, como ustedes ven, está muy ocupado en la cavidad abdominopélvica, el peritoneo, forma, se condensa y forma estos ligamentos anchos que van a caer arriba del útero, envuelven a las trompas y envuelven a los ovarios. Y después que hace todo eso, termina fijándose a nivel de las paredes de la pelvis. De tal manera que yo, en todas estas cosas que vengo nombrando, los ligamentos, la inserción vaginal del útero, la relación que tiene con el piso pelviano y el peritoneo, ¿está? Denme un segundo. Discúlpenme, les digo que no sé si termino el invierno, ¿eh? Qué disparate. Bueno, entonces, eh, todas estas cosas hacen que el útero sea uno de los órganos genitales más fijos de todos los órganos genitales femeninos. Fijos entre comillas, ya lo explicamos. Y de tal manera se estudió tanto todo esto que alguien visualizó que había medios de sostén, es decir, medios de fijación que sostienen al útero en el lugar donde tiene que estar. Medios de fijación, medios que lo fijan efectivamente y aseguran que no se mueva de ahí en condiciones normales, y medios de orientación, medios que hacen que el útero permanezca en la posición que tenga que estar, que es en la anteversoflexión. Entonces, como ustedes van a ver en esta diapo, hay un sistema de diferentes estructuras que van a estar cada una en los medios que le corresponden. Ya le queda la imagen, no se estresen con esto porque no lo preguntamos, ¿está? Pero porque si ustedes lo leen de los libros van a leer todos estos medios que nos interesan a nosotros los médicos y más a los ginecólogos o parteras o obstetras. Los ligamentos anchos, lo que le decía, es una condensación en forma cuadrilátera que se dispone transversalmente en la pelvis y que lo que va a hacer es recubrir al
útero, las trompas y el ovario. Y ese ligamento ancho lo podemos dividir en dos sectores. Un sector inferior donde se condensa y es un poco más firme, que se llama parametrio, y un sector superior que es más laxo y se llama mesometrio o zona de los alerones. Acá voy a ir rápido y voy a mostrar una imagen. Esta es una imagen de Laterjet, no te muestra esto. Esto que parece un fantasma, en realidad es el útero desembocando a la vagina. Trompa de falopio de un lado, trompa de falopio del otro, ovario de un lado, y que se muestra en esta imagen, y el ovario del otro lado que está tapado. Esta sábana que cae como si fuera un fantasma, eso es el ligamento ancho. Que una vez que recubrió todo esto, se fue a dónde? A insertar en las paredes de la pelvis. El ligamento ancho solamente existe en la mujer y solamente existe para recubrir estos tres órganos: ovario, trompas y útero. No tenemos otros ligamentos anchos en ningún otro lugar. Esta sábana que cae acá, en el sector más inferior se condensa y forma el parametrio, y en el sector más superior es más laxa y forma la zona de los alerones. ¿Por qué zona de los alerones? Porque entre todas estas estructuras se forman como tres alas. Esta es la cara anterior del útero, este es el ligamento redondo de un lado y del otro que está buscando la pared anterolateral del abdomen, después busca el conducto inguinal para recorrerlo y terminar en los labios mayores de la vulva. Acá hay un alerón. Entre el ligamento redondo de un lado y la trompa hay otro alerón. Y en el sector posterior, entre la trompa y el ovario, hay otro alerón. Ahí tenemos los tres alerones. Esta es una foto donde se ve el ovario, el útero, el cuello del útero. Ahí tenemos la vagina, ahí, desembocando el útero en la vagina, un ovario, otro ovario, trompa de falopio de un lado, trompa de falopio del otro. Se puede visualizar el ligamento ancho, que es esta telita nacarada que está ahí cayendo, y se puede visualizar alguno de los alerones. Estoy viendo al útero por detrás. Estoy viendo al útero por detrás, no lo estoy viendo por adelante. ¿Está? Los alerones son tres y tienen un contenido. El alerón superior o mesosalpinx contiene solamente la trompa uterina y los vasos y nervios destinados a la trompa. El alerón posterior o mesovario contiene solamente el ovario y los vasos y nervios destinados al ovario. Y el alerón anterior o funicular se le llama, funículo se le llama ligamento redondo también. Contiene al ligamento redondo y las arterias y linfáticos para el ligamento redondo. ¿Está? El mesometrio es el sector superior del ligamento ancho, que es bien laxo, que se dispone en forma de alerones, que son tres y que cada uno tiene un contenido específico. El parametrio, que es el sector inferior del ligamento ancho, es más denso y lo más importante que ustedes tienen que recordar es que contiene al uréter pelviano, el mismo uréter que venía de los riñones en situación retroperitoneal, que transcurrió por todo el retroperitoneo, se acercó a la pelvis, pasa por los espacios pelvis-peritoneales laterales y si quiere llegar a la vejiga, antes de desembocar en la vejiga, pasa por el parametrio y le forma la pinza, como vimos ayer, está rodeado por la pinza que le forman la arteria uterina y la arteria vaginal larga. ¿Se acuerdan que había nombrado esto? Bueno, todo esto lo hace en el parametrio, por eso es importante recordar siempre el parametrio. Y el ligamento ancho hace esto que les decía, solidariza a estos tres órganos, útero, trompas y ovarios, a la pared de la pelvis. ¿Tá?
y les asegura una fijeza relativa. Recordemos que en una mujer embarazada no pueden estar fijos, porque si no, se revienta todo. ¿Cómo puedo explorar yo al útero? Bueno, lo puedo explorar a través de un tacto vaginal, porque yo hago un tacto vaginal y puedo, dependiendo de la longitud de mi dedo, llegar a contactar a el sector más inferior del útero. Lo puedo explorar a través de un espéculo también. Palpación bimanual, con una mano apoyada en la pared abdominal y la otra haciendo el tacto vaginal, puedo llegar a contactar el sector más inferior del útero. Una ecografía, con una ecografía veo todo. Una tomografía y una resonancia también. Recordamos esto, ¿no? Lo que decíamos, fíjense, esto que ven acá es el útero. El útero es todo esto. Ese útero chiquitito que ustedes lo vieron, que lo estudiamos, el útero in situ, se termina transformando en esto, ¿está? En esta cosa enorme. Con la placenta, que es esto que está acá, y el cordón umbilical. Luego del parto, el útero se sigue contrayendo, eso es importante. Luego del parto, el útero sigue contrayéndose para poder expulsar la placenta, para poder expulsar el cordón umbilical. Y una vez que expulsó todo, el útero continúa contrayéndose, tratando de quitar todo lo que está dentro del útero, todos los restos de sangre, coágulos, todo eso se va. La mujer posterior al parto sí tiene un sangrado que es normal y natural en ciertas condiciones, porque es eso, es la expulsión de los restos de sangre que quedaron dentro del útero, que el mismo útero se encarga de expulsarlos, y mientras se va contrayendo el útero vuelve a su tamaño original. Increíblemente que a ustedes les parezca tan maravillosa nuestra naturaleza humana, vuelve a su tamaño original. De tal manera que en general cuando la mujer, una vez que parió, a las pocas horas, una de las cosas que nosotros hacemos, además de verificar su estado y demás, y verificar el sangrado y las características del sangrado, vamos a ir a palparle el abdomen a esa mujer y ya a las pocas horas, estoy hablando de 2, 3, 4 horas máximo, ya tenemos que palpar ese útero que estaba pegado al diafragma en el momento del parto, ya lo palpamos a nivel de la línea umbilical o más bajo, ¿está? Y eso ocurre en todas las mujeres, ¿estamos? Así que nada, eso es importante también tenerlo en cuenta, las características de ese útero y dónde lo voy a topografiar dependiendo del estado funcional de esa mujer. ¿Quién irriga estas arterias? Bueno, el útero, al ser un órgano tan importante, es el que nos da la descendencia, ¿tá? Es el que nos perpetúa como especie humana, como especie animal. Bueno, tiene que tener una rica irrigación y la principal arteria es la arteria uterina. Esta es mi principal arteria del útero, la arteria uterina, que es una arteria que tiene también sus características importantes. Es una arteria sinuosa, se dispone a ambos lados, tenemos dos arterias uterinas, una derecha y una izquierda, y rápidamente van a buscar al útero y lo acompañan ubicándose una al lado del útero, ¿tá? Se ubican lateralmente. Pero también hay otros órganos que están muy cerca del útero y que colaboran con su irrigación. La arteria bárica es una, la arteria del ligamento redondo es otra. Las venas van a ir a drenar en diferentes sectores, las venas uterinas a la vena ilíaca interna o hipogástrica, las venas ováricas al plexo pampiniforme, las venas del ligamento redondo de la vena hipogástrica, epigástrica inferior. Los linfáticos también, dependiendo de donde sea, algunos irán a los nodos ilíacos externos y comunes, otros a los inguinales superficiales, otros a los nodos que están ubicados a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca común. Y los nervios obviamente van a estar a cargo de el plexo hipogástrico. Del ovario. El ovario es una glándula de secreción mixta. ¿Por qué? Porque por un lado me permite secretar las características sexuales secundarias, y por el otro lado van a secretar las hormonas ováricas.
está en situación ubicado dentro de la pelvis menor, tiene una característica y lo mismo es el testículo, tiene la capacidad de migrar desde la región lumbar hasta la pelvis menor. El ovario en todos nosotros en etapa embrionaria no se ubica en la pelvis donde está finalmente, sino que se ubica en el retroperitoneo. Y desde allí comienza a descender durante los meses de crecimiento intrauterino hasta que en el momento del nacimiento se ubica finalmente a nivel de la pelvis menor donde está. Y lo mismo pasa con el testículo. ¿Qué puede pasar con ese ovario? Que no migre, que esté migrando y detenga su descenso en algún lugar entre el retroperitoneo y la pelvis menor. Entonces son una de las cosas que tiene que hacer el neonatólogo y el pediatra en el momento que recibimos un bebé, que es verificar que todos los órganos estén en el lugar que le corresponde. Esto es mucho más importante a nivel del hombre. Describimos dos caras, dos bordes, dos extremidades de ese ovario y como ya dijimos varias veces, es el único órgano intraperitoneal, el que realmente está dentro de la cavidad. Los otros están dentro de la cavidad, pero en la serie de hojas que los recubren hacen que terminen llevando que el órgano no termine siendo intraperitoneal realmente. Pero el ovario sí es el único órgano que lo hace y tiene una comunicación directa con la cavidad peritoneal. Esta imagen es la imagen que me muestra que el ovario migra, va migrando durante todo el desarrollo embrionario, desde el retroperitoneo hacia la pelvis donde tiene que ir. Puede detener su crecimiento en cualquier lugar de estos, puede hacerlo. Incluso puede un ovario estar en la pelvis menor y el otro estar detenido en algún lugar. ¿Tá? Y en esta imagen, que se muestra también la pelvis menor desde arriba, que se muestra la vejiga que estaría acá, este es el útero, estos son las trompas, este es el ovario de este lado está como más, eh, eh, está como tapado el ovario, por eso no se visualiza bien, pero esto que está acá es el ovario, el recto, fondo de saco de Douglas, ¿está? Y esta es la situación bien donde se encuentra el ovario, está dentro de la pelvis menor, ¿está? Bien en el sector lateralizado, puntito los vasos ilíacos, ¿está? Esa es la situación normal. También varía el ovario de situación. No es lo mismo el ovario en una mujer que nunca tuvo hijos al ovario en una mujer que ya tuvo por lo menos un hijo. Porque una vez que tuvo sus hijos, el ovario se traslada, se mueve un poquitito de lugar. Pero eso es un detalle. A ustedes no les interesa ni nadie se lo va a preguntar. Esta es una imagen donde se muestra el ovario, que es esta glándula que está acá. Esto es parte de la trompa de falopio, sector más distal de la trompa de falopio. Y está la comunicación que se muestra acá entre la cavidad peritoneal, donde están inmersas estas estructuras, y el ovario. Este es un preparado anatómico donde acá tenemos la vejiga hacia adelante, el útero, el fondo uterino, sector más superior del útero, el ovario de un lado, el ovario del otro, el ligamento útero-ovárico, que se ve muy claro acá, que vincula el ovario al útero, la trompa de falopio de un lado, la trompa de falopio del otro. Esto que está acá, que parece como un insecto, ¿no? Como unas patas, estos son los ligamentos redondos que se van hacia adelante, ¿tá? Y que están saliendo del útero. Y todo esto nacarado que se ve acá en la foto, con el flash de la foto, todo eso es el ligamento ancho, parte del peritoneo. El ovario es un medio muy fijo, es un órgano muy fijo, y que fíjense, tiene 4 ligamentos que lo están fijando en su lugar. Uno que es el ligamento suspensorio del ovario, otro que es el mesotubario, otro que es el ligamento propio del ovario o útero ovárico y otro que es el mesovario. Estos 4 ligamentos los fijan en su sector habitual. Básicamente es muy fijo el ovario. Más allá de que cambia de lugar, como yo les dije recién, dependiendo si la mujer tuvo hijos o no,
Por eso es algo anatómico. Habitualmente el ovario queda ahí donde está. Esto es lo que yo les decía, los dos lugares donde puede estar el ovario según la mujer haya tenido hijos o no, esto no importa para ustedes. Acá les muestra la relación que tiene el ovario. Denme un segundo que voy a tomar agua. Que tiene el ovario con la trompa, la trompa de falopio, ¿tá? El ovario, y todo esto es el ligamento ancho, ¿tá? Que una vez que cubrió al útero, que recubrió toda la trompa, que fue a buscar el ovario, formó los alerones, ¿tá? Este es el alerón posterior. Y acá, que estoy viendo desde, es una vista posterior esta, estoy viendo nuevamente el ligamento propio del ovario o útero ovárico, ¿tá? Este es el ligamento suspensorio del ovario que vincula a la trompa con el ovario. Y obviamente el mesosalpins o el mesotubario que vincula al ligamento ancho de la trompa con el ovario. ¿Ah? Incluso lo otro, dependiendo del estado del estado funcional del ovario, dependiendo si estamos por menstruar o ya menstruamos o estamos en etapa de menstruación, este ovario va a aumentar de tamaño o no, y también, como todo en la vida, y como todo el resto del aparato genital, el tamaño del ovario depende de la edad en la cual estemos. No es lo mismo el ovario en una niña, en una adulta, en una adulta embarazada, en una mujer en menopausia o en una mujer bastante añosa. El ovario también cambia. ¿Tá? Vasos y nervios, arteria ovárica. Única rama directa de la aorta abdominal. Se lo pegan así, un cartel en la frente. La arteria ovárica es la arteria gonadal, que se llama así, lo vimos ayer. Arteria gonádica o gonadal es una rama de la aorta abdominal. Lo que pasa es que se le llama gonádica porque en el hombre se le llama testicular y en la mujer se le llama ovárica. ¿Tá? Eh, es una arteria directa de la aorta abdominal que va directamente al ovario. Las venas drenan a la vena hipogástrica, también al plexo pampiniforme y a la izquierda en la vena renal. Del plexo pampiniforme a la derecha van a drenar directo a la vena cava inferior. Los linfáticos siguen a las venas ováricas y drenan a los nodos lumboaórticos de ambos lados y los nervios forman un plexo periarterial denso con el cual llegan al ovario. Y de la trompa, que ya es lo último del aparato genital femenino, creo que vamos a dejar aparato genital masculino, lo dejaremos para la semana que viene en algún otro momento. Igual no se preocupen porque no les voy a preguntar esto para el parcial, genital masculino. Eh, y, ¿qué les iba a decir? Esperen un minuto. Este, y bueno, o sea que eso por un lado. De la trompa uterina, conduce el óvulo a la cavidad uterina, ¿tá? Por eso que están tan cerca el ovario con la trompa, ¿tá? El, el ovario lo que hace es generar, o para que el huevo se fecunde, ¿no? Va a terminar desembocando en la trompa va a llevar todo ese huevo fecundado, taca, 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 hasta el interior del útero, ¿tá? Y por eso es que está todo tan finamente conectado, ¿tá? Y tan cercano. Entonces el óvulo que viene del ovario lo que va a hacer es transcurrir por toda la trompa y de la trompa desemboca directamente a nivel de la cavidad uterina.
Es un conducto muscular y tiene que tener mucha capa de músculo liso, la trompa uterina, para permitir eso, justamente, para permitir el transporte de ese óvulo que del ovario pasa dentro de la trompa y de la trompa quiere terminar llevándolo a la cavidad uterina. Se extiende desde el extremo superior del ovario al ángulo superior del útero. Le vamos a describir tres partes, básicamente. Infundíbulo pabellón, que es esto que está acá, que tiene como si fuera una planta ahí, o como unos dedos, ¿tá? Que están en el extremo más inferior, que son los que van a captar el óvulo del ovario y lo van a llevar en su interior. Luego presenta un sector que se llama ampolla o cuerpo, que es el sector más grueso, en realidad. Y luego tenemos un sector que está atravesando la pared y se le llama infundíbulo. Perdón, porción intersticial o uterina. Es la que está desembocando directamente de la trompa, atraviesa la pared del útero y termina llevando el contenido, que es el óvulo, a el interior de la cavidad uterina. Ay. Como medios de fijación, tiene el primero y principal, está contenido en el ligamento ancho, que le forma lo que se llama el mesosalpinx. Entonces, el ligamento ancho lo que hace, una vez que recubrió el sector más superior del útero, agarra a toda la trompa y la envuelve como si fuera el manguito de un buzo nuestro con el brazo. ¿Está? Exactamente igual, recubre toda la trompa. Después el ligamento ancho continúa haciendo lo suyo. ¿Está? Eso es el mesosal. Y, como decimos siempre, a pesar de los medios de fijación que tiene la trompa, porque por un lado desemboca en el útero y por el otro lado se contacta con el ovario, más allá de todos esos medios de fijación que tiene, sigue siendo un órgano móvil, acompaña al útero y a las otras estructuras durante el crecimiento del útero, estando en situación de gestación. ¿Quiénes irrigan e inervan a la trompa? Bueno, acá tenemos dos arterias. Una que es la arteria tubaria lateral y otra que es la arteria tubaria medial. Ambas se anastomosan a lo largo de la trompa y aseguran la vascularización de toda la trompa, de un extremo al otro. Las venas van a seguir dos corrientes. Una que va a seguir a la vena uterina y la otra que va a seguir al plexo pampiniforme. Los linfáticos van a estar drenando los nodos yuxta y preaórticos. Y los nervios van a recibir filetes de los sistemas ováricos y los sistemas uterinos. Es un órgano ricamente irrigado y también ricamente inervado, como el resto del aparato genital. Vieron que hasta ahora, de todo el aparato genital femenino, todos los órganos presentan muy rica irrigación y muy rica inervación. ¿Tienen alguna duda de esto, chiquilines? No. Está, perfecto. ¿Les parece si cortamos acá o quieren seguir y terminar con aparato genital masculino? Yo no tengo problema, son como unos, creo que unas 38 diapos, pero como ustedes quieran. Si no lo damos ahora, no se va a preguntar para el parcial, vemos la semana que viene algún día que podamos y damos aparato genital masculino y después eso sí va para el examen. Eso como quieran ustedes. Yo no tengo problema, ¿eh? No sé cómo Manuel prefiera, a mí me da lo mismo. Es locomotor, después iría tórax y abdomen y pelvis, ¿no? Porque pelvis va también. Por lo menos nosotros hasta aparato genital femenino va. Y Masculino en cara y realidad cuello también.
Cara y cuello también. Yo no sé sí, cara y cuello. O sea, para el parcial va y después obviamente para Ah, el examen va sí, todo. sí. No sé si vamos a preguntar tanta cosa, pero sí va. Van a ser las mismas preguntas del parcial que las preguntas anteriores. O sea que fíjense que básicamente preguntaremos una cosa de cada región. Dale. Yo ya les digo, les voy adelantando que en lo que a mí respecta, anatomía, para este parcial voy a preguntar más tórax y abdomen y alguna cosa de pelvis, que es lo que ustedes van a tener más fresquito ahora, para este parcial. Cosas bien grandes, cosas grandes. Nada de cosas raras ni de cosas pequeñas, cosas grandes. Recuerden que lo óseo va también, o sea que puede ir, por ejemplo, una costilla, puede ir una vértebra torácica, cosas así grandes, un esternón, yo qué sé, algo grande, nada del otro mundo. No sé qué preguntará Liliana, pero no se estresen con cuello ahora, no se estresen con cara tampoco, por lo menos en lo anatómico. No sé Ah, si dale, los buenísimo. facilito o los mato, pero no sé qué es lo que No, tienen no, más está claro bien. ustedes. No, a mí me facilita mucho más. O sea que yo, Porque esto, también vas con esto una entre idea de nosotros, cómo. ¿no? Claro, esto entre Obvio. nosotros. Yo ya les digo, porque las preguntas las hago yo. Ya les digo que lo que voy a ir a preguntar es eso. Tórax, abdomen y alguna cosa de pelvis. Seguramente femenino va a ir, aparato genital femenino va a ir, un corte de estos, y ya se los digo para el examen, para el aparato genital, tanto femenino como masculino, nosotros utilizamos la semipelvis, los cortes sagitales de pelvis, porque tenés la característica que en esos cortes sagitales ves todo. Entonces, en realidad, una de esas fotos de corte sagital de pelvis femenina va a ir seguro. Más uno que el otro, porque si ustedes se dan cuenta, ayer vimos uno que no se veía muy bien, estaba más oscuro el preparado y hoy mostramos otro que está mucho más claro, que se ven las estructuras mucho más. Va a ir ese otro, el que vimos hoy. Pero cosas, como ya les digo, cosas grandes, chiquilines. Esto no es para que ustedes les agarre algo y no. Esto, por lo menos anatómicamente, son las cosas grandes, conceptos grandes. Nadie les se va a preguntar la arteria, de la ramita, de no sé qué, de las cosas grandes que se tienen que ver. ¿Tá? Como, el locomotor es lo mismo. ¿Qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar algún nervio, va a ser una cosa enorme, un nervio que se vea, una cosa que en una foto se vea bien. A las arterias, las cosas grandes, nadie le va a preguntar la rama de la rama, pero hay cosas grandes que tienen que saber, los músculos grandes que se ven, porque recuerden ustedes que si también les vamos a preguntar, tiene que ser una foto de algo que se vea, que en la foto se plasme bien la estructura, que no es lo mismo que cuando estamos en vivo y en directo y uno va corriendo estructuras y para mostrarles algo en lo profundo. Tiene que ser una cosa que se vea bien. O sea, que utilicen la inteligencia para pensar, bueno, qué cosas más o menos me pueden preguntar que se vean bien en una foto. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, sí. O sea que en eso, y obviamente, como les digo siempre, si tienen una duda, les surge una duda, están leyendo, están mirando los teóricos, ven una imagen, no se acuerdan, no la entienden, hay cosas que no les quedan claras, me preguntan, la vemos y les explico ahí, este, sea por WhatsApp o no sé, o vemos y les grabo un audio y les voy explicando. En eso no se estresen con esas cosas, ¿está? Pero bueno, eso como ustedes quieran. Yo no tengo problema, podemos seguir y, y, y si no lo dejamos, vemos para, bueno, o no sé en qué momento alguno que pueda y grabe y le doy la Mm, clase después. Eso como ustedes quieran. dale, yo el único día que no puedo la semana que viene es el viernes 9. Yo te Después, digo bien, que me fijo bien los días que yo tengo guardias y eso me fijo bien. dale, Combinamos un día si te parece dale. y en un horario que nos quede bien y Sí, la sí, damos y grabamos. O sea que está para buenísimo. nosotros